Bien, buenas noches a todos. Primero, dar las gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, Departamental Tarija, por la invitación. Es para nosotros un verdadero placer estar acá en este congreso. Y vamos a empezar con una fotografía. Quiero que vean esta fotografía, por favor, quiero que la vean con detenimiento y veamos qué es lo que pasa. Fíjense, si nosotros queremos viajar, adentrarnos por la Chura Tarija y nos vemos con este panorama, especialmente en la época de lluvia. O qué tal esta otra fotografía, ¿no? Ustedes pueden ver acá una persona, acá en la parte de la derecha, con las manos en la cabeza, y yo me pregunto, ¿qué estará pensando? ¿Estará pensando, no voy a poder llegar a mi destino? ¿O mis vacaciones se arruinaron? ¿O qué felicidad, no voy a volver a clases? Entonces, ponemos a pensar, y acá la respuesta al ingeniero Andrés, que nos preguntaba acerca de la red vial fundamental. Hay varios datos, ¿no? Unos manejan unas estadísticas, otros otras. Esta es la estadística de lo que nos dice el INE para el año 2023. La red vial fundamental de Bolivia cuenta con una extensión de más de 207.000 kilómetros de longitud, de los cuales solamente 31.000 kilómetros está con capa de rodadura y 169.000, cerca del 80, más del 80%, solamente cuenta con ripio o de tierra. ¿Qué pasa con Tarija? Tarija tiene una extensión de red vial de cerca de los 12.000 kilómetros y solamente el 16% está con capa de rodadura y cerca de 10.000 kilómetros con ripio o de tierra. Esto para los ingenieros de pavimentos nos llama la atención, pero también es una gran oportunidad porque tenemos que darle solución a las vías que no están pavimentadas, que son una red muy importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Son las venas que van a alimentar con la salida de productos y que juegan un papel muy importante en la economía. Yo les voy a presentar una solución aplicando cemento, pero el cemento en vías tiene varias aplicaciones. Una de las primeras es el suelo cemento, que dependiendo del contenido de cemento y el tipo de suelo que tengamos, pues podemos hablar de un suelo modificado con cemento, un mejorado con cemento, un suelo cemento o una grava cemento. Pero también existe el reciclado de pavimentos flexibles con cemento, los pavimentos unicapa, que vamos a hablar ahora, y a medida que incrementamos el contenido de cemento, tenemos, por ejemplo, hormigón compactado con rodillo y ya los pavimentos rígidos que se utilizan más que todo en la red vial fundamental, que se pueden aplicar básicamente en cualquier tipo de vía. Pero volviendo al tema de las vías no pavimentadas, vemos que estas necesitan ripiado continuo, mantenimiento continuo, con el objetivo de mantener una superficie transitable todo el año. Pero este ripio va perdiéndose por la acción principalmente de las cargas y en época de lluvia ni qué hablar, ¿no? Entonces, este tipo de vías necesita un mantenimiento continuo. Hay que traer materiales granulares que no los tenemos disponibles en todo Bolivia, solamente en ciertas partes. Y hay que también ver el tema de los costos de transporte. Entonces, frente a este problema, el año 2001, el Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, el ISIC, ha planteado una alternativa para pavimentar este tipo de redes viales de bajo tráfico con una intervención que permite una mayor durabilidad, aminorar los costos y lo ha denominado como pavimentos unicapa. Ese es el origen del pavimento unicapa. Pero ¿cómo se define este? Es un pavimento que se conforma en una sola capa, utiliza el suelo existente, es decir, no tenemos que transportar otro tipo de materiales, lo mezclamos en sitio con suelos, con cemento Portland, que varía, dependiendo del suelo que tengamos disponible, entre el 10 al 18%, se compacta y es capaz de soportar las cargas. Además, no necesita una capa de rodadura. Este pavimento unicapa se convierte en la capa de rodadura porque tiene una alta resistencia a la erosión. Entonces, básicamente, el pavimento unicapa se compone del suelo que tengamos en el lugar, cemento y agua.
Voy a mostrarles esta gráfica que me parece muy interesante para que tengamos una idea de todo lo que engloba utilizar un cemento en las redes viales. Y tenemos en el eje de las abscisas el contenido de agua y en el eje de las ordenadas el contenido de cemento. Entonces podemos dividir en superficies erosionables y a medida que vamos incrementando el cemento, ya podemos hablar de superficies que resisten el desgaste. A medida que aumentamos el contenido de agua, podemos hablar de materiales compactados y materiales colados. Entonces tenemos esos cuatro grupos grandes. Los suelos cementos o las bases tratadas con cemento se encuentran en el primer grupo, son superficies erosionables, no pueden ser utilizadas como capa de rodadura, tienen bajo contenido de agua y necesitan compactarse para su construcción. Si aumentamos el contenido de agua y mantenemos en superficies erosionables, tenemos los morteros de baja resistencia. Por otra parte, si vamos incrementando el contenido de cemento con una baja relación agua-cemento, podemos hablar de los hormigones compactados con rodillos que necesitan su compactación. Y si incrementamos un poco el contenido de agua, ya hablamos de los pavimentos rígidos. Dentro de estos cuatro grupos, ¿dónde se ubican los pavimentos unicapa? Se ubican acá, ¿no? Superficies con resistencia al desgaste, bajo contenido de agua y un material que necesita compactarse para su construcción. Estos pavimentos unicapa, entonces, se pueden aplicar básicamente en caminos rurales, asentamientos rurales, caminos agrícolas, patios o estacionamientos de carga. ¿Por qué? Porque va a proveer una superficie transitable, no erosionable, una superficie muy impermeable, y al final de su vida útil se convierte en una capa base para colocar, por ejemplo, un pavimento rígido. Entonces no necesitamos reconstruir al final de su vida útil. Sus principales características: mejoramos el confort, tenemos mayor resistencia a la abrasión, no generamos polvo, la curva de deterioro es más amplia, necesitamos menor mantenimiento, incrementamos la velocidad de tránsito, obviamente dentro de la seguridad vial, y estos pavimentos podemos aplicarlos para diversos climas, tráficos y tipos de suelo. Ustedes pueden ver ahí dos fotografías. La que ven a la izquierda es un pavimento unicapa construido con un suelo más granular, y en la derecha tenemos un pavimento unicapa con suelo fino. Obviamente va a variar el contenido de cemento, pero las prestaciones son las mismas. Los parámetros de resistencia mecánica que tenemos que tomar en cuenta son la resistencia a la compresión. Para ello se elaboran cilindros, y la resistencia a flexión. Elaboramos vigas, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, estos especímenes los llevamos a las prensas y determinamos cuál es su resistencia a compresión y flexión. Ese es el parámetro inicial, la de resistencia mecánica, pero también tenemos que ver el tema de resistencia al desgaste. Y eso se tienen dos ensayos: el desgaste por rotación e impacto o el desgaste por rotación y sobrepeso. Entonces esos son los dos parámetros importantes: resistencia mecánica y resistencia al desgaste. Veamos ahora el tema del diseño de mezclas. ¿Cómo se hace un diseño de mezclas para obtener un buen pavimento unicapa? Lo primero, como en todo proyecto vial, es el muestreo en campo. Determinar cuáles son las características del suelo que tenemos y las características de la subrasante. Con esos dos parámetros podemos comenzar con el diseño de mezclas. Lo primero, tenemos que hacer el proctor. Hay que determinar el proctor para 3 contenidos de cemento con distintos porcentajes para determinar cuál es el óptimo. Entonces, a partir del diseño de mezclas, determinamos la densidad máxima, la humedad óptima, y determinados esos dos parámetros, ahora elaboramos los especímenes para ensayos de resistencia mecánica, que son las probetas, los cilindros y las vigas. Tenemos que compactarla. ¿Por qué? Porque ya les había indicado en un inicio que el unicapa se construye con la compactado, es decir, a la densidad máxima, y para ello tenemos este ensayo que se basa en la ASTM-C 1435. Se compacta con un martillo vibrocompactador. Realizamos el desmolde
El almacenamiento tiene que ser en un ambiente húmedo de laboratorio. A diferencia de, por ejemplo, el diseño de mezclas de hormigones, no se introducen las probetas dentro de la piscina de curado. Se las mantiene en un ambiente húmedo de laboratorio hasta que cumplan primero los 7 días y posteriormente los 28 días. Con eso obtenemos la resistencia mecánicas para el diseño de espesores. Posteriormente, de esas vigas ensayadas, se realiza el ensayo de desgaste y rotación, cortando las vigas que han sido ensayadas, cortando los extremos, sometiéndoles a la prueba que se fundamenta en el cantabro, es decir, aquella que utilizamos para mezclas asfálticas. La única diferencia es que no se introducen las bolas de acero y determinamos cuál es esa resistencia al desgaste. Valores menores o iguales al 50% son valores óptimos. Y este es otro ensayo de desgaste, rotación y sobrepeso, que también se basa en la norma STMC 944. Esta es más precisa, porque nos dice que los valores que obtengamos para ser aceptados tienen que ser menores o iguales al 0,1% de desgaste. Este ensayo es muy preciso, hay que tener ciertas consideraciones para realizarlo a comparación del anterior. Con toda esta información, entonces, nosotros obtenemos este gráfico, que es el módulo de rotura versus el contenido de cemento para 3 distintos porcentajes de cemento. Ustedes pueden ver ahí 14, 16 y 18. Y luego trazamos esta recta uniendo esos resultados. A partir de esos, nosotros vamos a determinar cuál es el contenido óptimo de cemento. Por ejemplo, un 15% de cemento, obtenemos un módulo de rotura, según el ejemplo, de 10 kilos por centímetro cuadrado, pero además tiene que cumplir el ensayo de desgaste. Y podemos tener dos escenarios, que por ejemplo tengamos un ensayo de desgaste del 40% en el ensayo de rotación e impacto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con 15% de cemento, ese sería el diseño de mezclas adecuado. Sin embargo, si nosotros obtenemos un desgaste por rotación e impacto más del 50%, como en el caso B60 que está ahí en la diapositiva, lo que nos dice es que tenemos que incrementar al siguiente punto porcentual de cemento. Por ejemplo, puede ser 16%. Entonces, básicamente, esa es la forma de obtener mediante un diseño de mezclas cuál sería el porcentaje óptimo de cemento que yo necesito para el pavimento unicapa. El siguiente paso, el diseño de espesores. El diseño de este tipo de pavimentos se basa en la fatiga de pavimentos de hormigón compactado con rodillo. Por lo tanto, ese método es un método de cálculo iterativo, es decir, proponemos un espesor, introducimos los parámetros de diseño que habíamos visto anteriormente, más los datos de tráfico, los datos de la subrasante también, y obtenemos un rango de espesores, de los cuales tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay que cumplir dos condiciones: que el esfuerzo que se produce por las cargas que se aplican al pavimento, este debe ser menor al esfuerzo admisible, y la segunda condición, que es el concepto de fatiga, es que ese esfuerzo que producimos al pavimento debe ser menor o igual al 50% del valor del módulo de rotura. ¿Y qué es el módulo de ruptura? Es lo obtenemos del ensayo a flexotracción. El diseño de espesores lo realizamos actualmente en el instituto a través de una hoja en Excel, pero la buena noticia es que muy pronto vamos a incorporar todo este tema de diseño en la nueva versión de DIPAP, que es la versión 4.0. No solamente va a venir el pavimento unicapa, sino también vamos a ir un poquito más allá. Vamos a introducir un método mecánico empírico desarrollado para las condiciones de Bolivia dentro del DIPAP, la versión 4.0, que va a ser un programa totalmente reescrito al que actualmente tenemos, ¿no? Bien, ahora hablemos un poquito del proceso constructivo. Lo primero, como en todo proyecto vial, es un levantamiento topográfico para ver los niveles, determinar cuáles son los niveles que tenemos actualmente y ver
el control de espesores posteriores del pavimento unicapa. Una vez que hacemos eso, verificamos el suelo. ¿Cuál es la humedad del suelo natural que tenemos con el cual vamos a mezclar posteriormente el cemento? Y podemos utilizar, como ustedes pueden ver ahí en las fotografías, ya sea el método Speedy, el método del cono y arena o incluso un densímetro nuclear. Con eso hacemos las correcciones en campo acerca de la humedad que tenemos naturalmente en el suelo. Luego introducimos una motoniveladora con un ripper para el escarificado y pulverización. Entonces pueden ver en la fotografía cómo está entrando el ripper y obviamente detrás el personal va retirando los sobretamaños que pueda identificar visualmente. El siguiente paso es la dosificación y distribución del cemento. Se puede utilizar dos metodologías. La dosificación de cemento por sacos, como ustedes pueden ver en la fotografía superior, o la dosificación mediante Big Bags, como pueden ver en la fotografía inferior. Entonces es indistinto. Lo importante es que respetemos el contenido de cemento. En estas fotografías podemos ver la distribución del cemento mediante Big Bags. Entonces no es un problema utilizar una u otra metodología. Lo siguiente, el mezclado del suelo con el cemento. Y aquí es un tema muy importante cuando se utilizan las motoniveladoras, contar con un operador que tenga mucha experiencia. ¿Por qué? Porque una vez que el cemento entra en contacto con humedad, ya empieza a reaccionar. Entonces, a partir de ese momento nosotros tenemos un plazo de trabajabilidad. Si nos pasamos de ese plazo de trabajabilidad, pues lo que vamos a hacer en vez de que mejorar el suelo va a ser romper los enlaces que se podrían generar, ¿no? Por la hidratación del cemento con el agua. Entonces, eso es un tema muy importante. Y siempre acompañar con inspección visual, porque es fácil darse cuenta, ustedes pueden ver una fotografía del antes, tenemos un color típico del suelo natural, y a la derecha cómo se va mezclando con el suelo. Entonces se van presentando zonas, por ejemplo, con distinto color. Eso nos indica que la dosificación o el mezclado en ese punto no es el óptimo y podemos indicarle al operador que repase en esa zona, ¿no? La aplicación con agua también es un tema muy importante. No se olviden que el diseño de mezclas viene con el Procto. Entonces tenemos que llegar a la densidad máxima controlando la humedad, ¿no? Con la aplicación, como se ve ahí en la fotografía, con un cisterna, controlando repetidas veces con el método del Speedy, por ejemplo, podemos llegar a la humedad óptima y así a la densidad máxima. La conformación y compactación con rodillos mecánicos, puede ser también pata de cabra. Lo importante, como les indicaba, es llegar a la densidad máxima. Eso nos va a garantizar que obtengamos las resistencias del diseño de mezclas. Y finalmente el tema del curado, que puede ser por dos tipos. Podemos utilizar la imprimación con asfaltos, pero en los proyectos que vamos a ver más adelante no los hemos aplicado. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo más alto que utilizar, por ejemplo, los riegos continuos con agua. Eso sí es muy importante durante al menos 7 días. Ahora, todo es bonito cuando lo explicamos así rápidamente, pero la práctica es lo más importante, ¿no? Llevar la teoría a la práctica es lo que nos caracteriza en el instituto. Y ustedes pueden ver ahí una serie de tramos ejecutados, pero no los voy a leer todos porque más vale las imágenes. El primer tramo fue ejecutado, fíjense, en Alto Limanipata, en La Paz. Ahí está una desificación con cemento, con bolsas de cemento. Se pueden utilizar, lo ideal es utilizar el cemento 1P30, pero también se puede utilizar el 1P40. Otro de los éxitos fue este Unicapa en el área de estacionamiento de la planta de cemento Warnes en Santa Cruz, Bolivia. Este es un antes. Se realizó la construcción del pavimento Unicapa en un área de más de 9.000 metros cuadrados, la dosificación en Big Bags con cemento Portland 1P30. Ustedes pueden ver en la fotografía claramente cuál es el peso de esos tractocamiones, ¿no? Cuál es la magnitud del tráfico que solicita este estacionamiento. Y estas son fotografías del estado al año 2022. Algo que me olvidaba y que
es muy importante es el periodo de vida o el periodo de diseño de estos pavimentos Unicapa. Se pueden diseñar para 5 hasta 10 años. El área de estacionamiento que vemos acá, se hizo el año 2012, 2010. Sí, ¿no? 2012. Y fíjense el estado al año 2022. ¿No? Prácticamente 10 años. Sí hay algún desgaste, obviamente, por los 10 años. Este pavimento se diseñó solo para 5 años. Aquí tenemos otra fotografía. Fíjense, aún está prestando su servicio en buenas condiciones, sin ningún tipo de mantenimiento. Otro de los proyectos, el Unicapa en la carretera Tarabuco-Sudañas, en la zona denominada Lamboyo, en Chuquisaca, dosificación con sacos de cemento, con capacidad resistente o categoría resistente, perdón, de 1P40. Ahí pueden ver cómo se estaba mezclando el suelo con el cemento con una motoniveladora. La compactación final. Se tienen que realizar los controles, como ven las probetas en la parte de la derecha. Otro de los proyectos en Oruro, en el tramo Lajma-Chuquichambi, y ustedes pueden ver las características del antes y después, ¿no? Más adelante en la fotografía se ve el antes y esta parte, cómo se está construyendo el pavimento Unicapa, ¿no? La diferencia visual es tremenda. Salió en una nota de la prensa porque este pavimento se realizó en conjunto con la administradora boliviana de cemento. Y lo ¿Mm? Perdón, la administradora boliviana de carretera. Perdón el cansancio, es que estamos viajando desde temprano y... Bien, lo importante de este recorte de periódico era que los usuarios eh, le daban alta importancia. ¿Por qué? Porque ya no generaba polvo y transitaban de una forma más rápida, una superficie más con mayor transitabilidad, más fácil de transitar, no una superficie ondulada, sino una superficie más prolija. Uno de los últimos proyectos antes de la pandemia, en julio del 2019, en un tramo de acceso a la planta de cemento Esebol, en Jerullo, en Oruro. En este caso se utilizó cemento 1P40, como ustedes pueden ver en la fotografía, los Big Bags. Aquí la distribución de la dosificación con los Big Bags. Y aquí una fotografía después del curado. La diferencia es abismal. Otro éxito de esta implementación del pavimento Unicapa es el acceso a la planta Viacha, que todavía estamos debatiendo si llamarlo pavimento Unicapa. ¿Por qué? Porque se construyó en 2 capas. ¿Por qué? Porque por el tipo de suelo que teníamos, el diseño da 35 centímetros. Por eso se construyó en 2 capas. Pese a ello, ustedes pueden ver ahí el éxito de este proyecto. Se lo llevó hacia el estacionamiento de la planta de cemento, que es en la parte de atrás de este tramo anterior que estábamos viendo acá. Este ya con un menor espesor, porque era otro tipo de suelo el que teníamos disponible. Ustedes pueden ver a la izquierda una fotografía satelital del antes. Así era esta playa de estacionamiento. Y en la parte de la derecha, el diseño con el que al que querían llegar. Y esta otra fotografía, fíjense la diferencia, ya las vías completamente definidas y acá en servicio. Entonces el pavimento Unicapa se puede aplicar para cualquier tipo de suelos, climas y tráfico. Para finalizar, ustedes han visto unas fotografías, es fácil realizar el diseño, el instituto está presto para realizar cualquier asesoría que ustedes requieran. Tenemos una gran oportunidad con este tipo de tecnologías para pavimentar estas vías. Este pavimento Unicapa va a mejorar la capa de rodadura, la calidad de rodadura, va a generar una circulación más segura, va a aminorar prácticamente, evitar la generación de polvo y va a necesitar menos mantenimiento y al final de su vida útil
en vez de reconstruir o de remover la tierra para construir una subbase, un pavimento rígido, una subbase, base o flexible, se convierte en una excelente capa para colocar la nueva capa de rodadura cuando este tipo de vías ya no solicite mayor tráfico, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias por aguantarme hasta esta hora y no sé si tienen alguna pregunta. Gracias. ¿Perdón? Ah, ya. No, el único requisito es que el suelo que tengamos disponible no tenga contaminación orgánica. Después, cualquier tipo de suelo, eh, eh, es que, claro, pero dependiendo del tipo de suelo, ¿no ve? Si es muy plástico, te va a pedir más cantidad de cemento, ¿no? Pero puedes aplicarlo a cualquier tipo no hay un requisito de plasticidad. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta. ¿Se hacen ensayos físico-químicos al suelo previo a la conformación? Y si tienen alguna experiencia en haberlo ejecutado en suelos lateríticos ricos de sesquióxidos. No, físico-químicos no. Solamente la caracterización y como les decía, que no tenga contaminación orgánica, nada más. Con suelos lateríticos hemos hecho el diseño de la carretera Rurrenabaque-Ribera Alta y sí nos daba un suelo cemento, no unicapa, ¿no? Suelo cemento con un contenido de 8%. Sí ha sido analizado el tema de los suelos lateríticos, pero no con unicapa. Buenas noches, bro. Buenas noches. En tema de costos, relación, o sea, al rígido, otro tipo de asfalto, Eh, el tema de HCR. Comparado con Ripio, ¿no? Porque esta es una alternativa para el Ripio, ¿no? Estamos hablando de que el costo se aminora en un 10%. Es más barato, sí. También depende del transporte. Pero si hablamos en el tema de mantenimiento también, ¿no? O sea, ahí sí tenemos una ventaja del más o menos del 10% más barato que el mantenimiento y estar manteniendo cada vez más este tipo de vías, ¿no? Claro, para 5 años, que es el periodo mínimo de diseño.